soy Catherine. Yo soy Estefanía. Y bienvenidos a un nuevo video. En este capítulo de Charlas Auténticas hablaremos sobre el pecado. Bueno, entonces para empezar, yo les voy a contar una pequeña definición que yo encontré acerca de pecado. Etimológicamente, significa algo así como no dar en el blanco, no atinar. O sea, como que tenemos un blanco de estos y es no darle al centro, por ejemplo. Eso es la definición que encontré. Bíblicamente, el pecado es ir en contra de la ley de Dios. El pecado es un plan engañoso de Satanás. Y les vamos a leer la definición que tiene Google de pecado, que dice: pensamiento, palabra o acción que en una determinada religión se considera que va en contra de la voluntad de Dios o los preceptos de esa religión. Entonces, según Google, esto es lo que es pecado. En los pecados encontramos dos clases, los de comisión y los de omisión. Los de comisión son las cosas que hacemos que no debemos hacer, y los de omisión son las cosas que deberíamos hacer y no hacemos. Entonces, para hablar acerca de como qué acciones son pecado, qué acciones no son pecado, lo dice la Biblia o cómo sabemos, Jesús en Mateo 22 le responde a los fariseos la pregunta acerca del gran mandamiento, a lo que la pregunta, se las voy a leer textualmente, dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, no sé si se fijaron que cuando leímos la definición de Google, ahí decía algo como normas, leyes y así. Y aquí nos dice Jesús que de estos dos mandamientos que él menciona, penden o desencadenan todos los mandamientos. Entonces vemos que todos los mandamientos están directamente relacionados con el amor. Y Dios nos ha enseñado a través de su palabra y también a través de nuestras vidas que cuando amamos a alguien deberíamos hacer y dar lo mejor para esa persona. Entonces, ¿cómo mostramos nosotros amor a Dios o a los demás? Obedeciendo los mandamientos de Dios. Y ustedes se preguntarán ¿por qué? Y esto es porque obedecer los mandamientos de Dios, como ya dije, resulta en una muestra de amor para Dios, para nosotros mismos y para los demás. También porque los mandamientos que Dios nos ha dado a todos son para nuestro propio bien y pues también el bien de los demás. Y eso quiere decir entonces que pecado sería desobedecer a la ley de Dios en este contexto. Así como lo hemos mencionado, el pecado es la infracción de la ley, en este caso la ley de Dios. Y también el pecado genera una separación entre los hombres y Dios. El pecado nos lleva a la muerte y Dios nos lleva a la vida eterna. Esto es porque la paga del pecado es la muerte. Algo muy interesante que nos menciona la palabra de Dios en Santiago 4:17 es que cuando sabemos lo que es bueno y no lo hacemos, es pecado. Ahora vamos a pasar a contarles un poquito acerca de dónde se originó el pecado, porque efectivamente cuando Dios creó el mundo no existía el pecado. El pecado nació del corazón del hombre. Pero bueno, entonces para contarles un poquito de cómo se originó el pecado en los seres humanos, los voy a remitir a Génesis 2, el capítulo 2, los versículos 16 y 17, que dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces, ¿qué podemos ver en estos dos versículos? Que tenemos un mandamiento. Ahora, en el capítulo 3 también de Génesis, en los versículos 6 y 7, vemos que, esto les voy a leer. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué podemos ver en estos dos versículos? Podemos ver que efectivamente desobedecieron. Tanto Adán como Eva desobedecieron el mandamiento que Dios les había dicho antes. Y en el versículo 8 podemos ver la consecuencia del pecado. Dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto el aire del día,
Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Hubo una separación entre Dios y los hombres, entonces ya el hombre como que buscaba ocultarse de Dios. Entonces la consecuencia de que ellos hayan desobedecido el mandamiento de Dios, que hayan pecado, fue que hubo una separación entre Dios y el hombre, o pues los hombres. Y como lo mencionábamos en un principio, los mandamientos que Dios nos da son para nuestro bien, para nuestro bienestar. Y ellos, al haber desobedecido, no trajeron sabiduría o todo el engaño que Satanás les había metido, sino que por el contrario vino muerte, vino maldición, vino separación. Entonces podemos ver que el pecado se originó porque entró al mundo por un hombre. Y por el pecado vino la muerte. La muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. El pecado vino al mundo como resultado de la transgresión de Adán y Eva, debido a que ellos desobedecieron a Dios. Pero aquí viene algo muy hermoso, y es que a pesar de ser pecadores, Jesús nos dio la oportunidad de ser perdonados. Él hizo posible que nuestros pecados sean perdonados y por eso es nuestro Salvador. Nosotros como pecadores merecíamos la muerte, porque como ya lo mencionamos, la paga del pecado es la muerte. Pero Él nos dio salvación y perdón de pecados. Jesús nos enseñó que su sangre debía ser derramada para el perdón de nuestros pecados. Así que como conclusión, debemos aceptar el regalo de la salvación. Creer en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados y apartarnos del mal. Y yo como conclusión les quiero dejar algo que también como que refresqué en mi conocimiento, y es cuál es el propósito que tiene el ser humano en sí acá en la tierra, y es precisamente glorificar a Dios. Les voy a leer qué es glorificar. Cuando obedecemos a Dios, reflejamos su carácter. Cuando Dios es visto y entendido a través de nosotros, le glorificamos. Entonces, cuando hacemos eso, cuando la gente ve a Dios a través de nuestro carácter, glorificamos a Dios. ¿Y qué es la gloria? La gloria es cuando todas las cualidades invisibles de Dios se hacen visibles, o sea, su amor, todo eso es la gloria de Dios que sentimos en todo momento. Entonces, si por ejemplo, como tú decías, como tratar de dejar de pecar, ¿no? Porque como dice en 1 Juan 1:8, que dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, efectivamente, todos pecamos, pero tú nos hacías la invitación como de tratar de dejar de pecar y así, porque si pues aquí hablándole a los hijos de Dios, los que nos decimos ser hijos de Dios, si estamos pecando como una práctica, como todo el tiempo estamos reflejando eso de Dios, y eso no es Dios. Entonces no le estamos dando gloria a Él, no lo estamos glorificando, no estamos cumpliendo con nuestro propósito. Entonces mi invitación también es la misma, como tratemos de mostrar el carácter verdadero de Dios. No engañemos a la gente con una falsa imagen que no es, y que tampoco le agrada a Dios que estemos ahí como pecando todo el tiempo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por ver este otro capítulo de Charlas Auténticas, y cualquier tipo de comentario, si cometimos algún error, cualquier cosa, por favor, es bienvenida en los comentarios. No olviden darle like a este video, suscribirse, comentar, compartirnos qué piensan ustedes acerca de este tema, qué han aprendido, y no olviden seguirnos en nuestro Instagram. ¡Chao! Eso como... ¡Chao!